Hermanos, buenos días. Les saludo en esta mañana y le doy gracias a Dios por un día más de vida, por una oportunidad más que nos da el Señor de conocer y de recibir su palabra. En esta mañana debemos continuar y estamos en el libro de Génesis, capítulo 47. Ya hemos avanzado bastante, hermanos, y cada capítulo ha sido un conocer más a Dios, un entender cómo funciona el reino de los cielos y cómo el Señor hace las cosas de manera perfecta, ¿no? De manera perfecta, y siempre transforma lo que podría dañarnos, lo transforma en algo bueno para bendecirnos, porque así es el Señor. Y todo lo que ocurre en nuestra vida es porque Él lo permite, hermanos. Aún los momentos más difíciles, dolorosos, los momentos que quisiéramos evitar, aquellos el Señor lo permite porque está formando algo en nosotros. Él quiere hijos fuertes, Él quiere hijos valientes, ¿no? Él quiere hijos con dominio propio. Y solo eso se puede conseguir si realmente pasamos los procesos de Dios. Y vemos cómo José tuvo que pasar procesos, sus hermanos, su padre, y si vemos todos ellos pasaron procesos, hermanos. No solamente se trata de José, todos aprendieron, todos maduraron, todos crecieron, ¿no? Y todas las situaciones que tuvieron que enfrentar les ayudaron a eso. Entonces debemos entender que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros nos está formando según Él tiene el propósito. Así que vamos a ir al versículo 1 del capítulo 47, donde dice: Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: Mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. O sea, ¿qué pasa? Ya la familia de José había viajado para establecerse en Egipto, ¿no? Y ya estaban, dice, en tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Le presentó solamente a 5 de sus hermanos. Debemos recordar que ellos eran muchísimos, ¿no? Eran una gran familia. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres, demostrando que los hijos son y hacen lo que ven hacer al padre, ¿no? Y el pueblo de Dios se había especializado en en el pastoreo, ¿no es cierto? Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Este capítulo, hermanos, se centra en ese tiempo de las vacas flacas. Recordemos el sueño de José, donde dijo que iban a ser 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Pues este capítulo, se centra en esos 7 años de escasez, ¿ya? Entonces, cada vez era peor, cada vez la situación estaba empeorando. Tanto así que la familia de José tuvo que ir a establecerse a Egipto para que sus animales y ellos mismos pudieran tener alimento y evitaran morir, ¿no es cierto? Porque estaban en una crisis realmente tremenda. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Vemos cómo el faraón honraba la fidelidad, la sabiduría que poseía José. Y gracias a José en esos años el faraón había prosperado mucho. Él tenía mucho respeto a José, mucho cariño también, ¿no? Mucho afecto. Entonces le quería dar también lo mejor. Le dice: en lo mejor de la tierra de Gosén, que puedan habitar tu padre y tus hermanos, ¿ya? Y si entienden, dice, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Es decir, si tú ves que ellos son buenos pastores, entonces ponle
a cargo, ¿no?, de mi ganado. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Miren cómo Faraón permitió que Jacob lo bendijera, porque valoraba y entendía que el Dios, no un Dios, sino Dios, habitaba en esta familia, ¿no? Y tanto había llegado a respetar a José, había visto cómo Dios había obrado a través de él, que él entendía que Dios estaba con la familia de José. Y él permitió ser bendecido. Recordemos que en ese entonces el faraón era considerado como un dios, ¿ya? Y más bien pensaban que él era una deidad y que no podía pues nadie bendecirlo ni orar, mucho menos por ellos, porque ellos eran dioses. Pero miren cómo él permite que Jacob pueda bendecirlo, porque este faraón entendía que Dios era Dios. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Le pregunta cuántos años tiene. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Cuando dice peregrinación, él entendía y sabía, Jacob, que el tiempo que tenemos en la tierra es muy corto, ¿no? Es fugaz y que solamente estamos de pasada, ¿no? Son 130 años, dice. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación, ¿no? Recordaba que había vivido menos. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Miren, el hambre era tan terrible, hermanos, tan terrible, que desfallecía. Mucha gente moría literalmente de hambre, ¿no? Y recogió José todo el dinero, dice, que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Miren, ciertamente había alimento en Egipto, pero no era un alimento gratis, era vendido, ¿no? Y las personas de Egipto compraban con su dinero esos alimentos, ¿no? Y ese dinero que había recibido José dice, metió José el dinero en casa de Faraón. Es decir, José era un hombre enteramente honesto, íntegro, y él jamás cogió algo que a él no le pertenecía. Supo administrar y multiplicar en gran manera los bienes del Faraón y nunca cogió absolutamente nada. Por eso es que Faraón le tenía tanto respeto y tanto cariño y le tenía en un lugar especial a José, porque conocía de la honestidad, de la sabiduría, de las habilidades de José. Sabía que era un hombre honesto y que no iba a caer en una tentación, que no iba a hacer lo malo, porque temía a Dios y porque él era íntegro, ¿ya? Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, ¿ya? Entonces todo Egipto, todos los pobladores de Egipto, los egipcios, fueron a José diciéndole: danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José le dijo: dad vuestros ganados y os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Entonces le dice: miren, si ya se les acabó el dinero, ahora pueden hacer cambio el alimento con su ganado. Y ellos trajeron su ganado a José, y José les dio alimento por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por los asnos, y les sustentó de pan para todos, por todos sus ganados aquel año. Bien, entonces todo ese año tuvieron alimentos porque entregaron su ganado. Miren, llega un punto en que el hambre puede ser tan terrible, hermanos, ¿no? Que uno a veces pues aprecia sus cosas, ¿no? El ganado en ese entonces era pues todo lo que nosotros ahora podemos tener en posesión, pero por el alimento no les importó deshacerse de su ganado, es decir, de su riqueza, de sus posesiones, y pedían
alimento, ¿no? Y eso les bastaba, tuvieron alimento para todo un año. Pero acabado el año vinieron a él el segundo año y dijeron, no encubrimos, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de vuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra? Compramos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces, hermanos, ya se les había acabado el dinero, ya se les había acabado el ganado, ahora estaban ofreciendo sus tierras y aún sus propias vidas por alimento, y le pedían qué cosa también, semillas, o sea, le estaban diciendo que iban a trabajar, que el pago por ese alimento, por esas semillas que les daban, iba a ser el alimento, ¿no? Iba a ser con su propia vida, ya que iban a pagar con su propia vida, con sus propias tierras, es decir, le iban a pertenecer a Faraón. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Miren cómo aún los propios egipcios sufrían por alimento, pero la familia de José tenía alimento, dice. No, ellos no tenían que intercambiar pues nada. El faraón les había otorgado ese favor de darles el alimento que ellos necesitaran sin tener que sacrificarlo todo, ¿no? Entonces miren cómo Dios ha sido bueno, ¿no? Y al pueblo lo hizo pasar por las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. O sea, él se hizo dueño de absolutamente todas las tierras, excepto, dice, ¿de quiénes? De los sacerdotes, porque ellos tenían ración de parte de Faraón y no necesitaban vender sus tierras, ¿no? Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón y las 4 partes vuestras serán para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Entonces, ¿qué le decía? José estableció una nueva ley y les dijo que del 100% que ellos podían conseguir, el 20% iba a ser dado a Faraón y el 80% podían conservarlo ellos para ellos y sus familias. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallaremos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces ellos, muy agradecidos de que se les haya salvado la vida, de que tengan garantía de poder permanecer, no tienen problema en volverse los siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Ya debemos recordar que esto que les dijo que tenían que dar era dentro de esta situación, hermanos, dentro de este contexto. Hay muchas verdades en la Biblia que algunas personas malinterpretan y quieren hacerlo como una ley eterna y generalizar. Pero esto no es así. Esta ley que se dio dentro de este contexto, en este tiempo, en esta época, dentro de este contexto, de esta situación que vivían en Egipto, ¿no? Tanto para egipcios como para el pueblo de Israel. Entonces, no podemos generalizar, no podemos decir esto sí puede seguir siendo así, hermanos, porque hay muchas cosas que cambian según el tiempo, según la situación, según el contexto, ¿ya? Entonces, así habitó Israel, dice, en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera, ¿ya? Como eran una gran familia, un gran pueblo, pues
se fueron multiplicando mucho, mucho más, ¿no? Y se multiplicaron, dice, en gran manera, se volvieron una nación grande, ¿no? Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Recuerden que él llegó a los 130 y fueron sus días en total, dice, 147 años, ¿ya? Y llegaron los días de Israel para morir. Había llegado el fin de Israel, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás a Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre su cabecera de la cama, ¿no? Miren, hermanos, por más que vivió 17 años Israel en Egipto, y recibió mucha ayuda, seguramente su vida fue buena, ¿no? En la tierra de Egipto, él sabía que no pertenecía a esa tierra, y él quiso que sus restos fueran enterrados en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Entonces él lo pidió, y ese fue su último deseo, el primordial, el principal deseo que él tuvo, de ser enterrado en su tierra con su familia, con sus generaciones anteriores, ¿no? Esto nos muestra que él, a pesar de que vivió y pudo haber sido envuelto por todo lo que tuvo alrededor, él nunca olvidó quién es ni a dónde pertenece. Y nosotros también debemos entender eso, hermanos. Podemos pasar por muchas circunstancias en nuestra vida, podemos tener altibajos. A veces estamos bien, estamos prosperando, o a veces estamos mal, estamos de repente luchando con algo, teniendo una gran batalla. Sea cual sea nuestra circunstancia, nunca debemos olvidar quiénes somos y a dónde pertenecemos, porque eso nos hará caminar por el camino correcto, sabiendo quiénes somos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer y a qué estamos llamados, hermanos. Entonces, eso es lo que les quería compartir acerca de la palabra de hoy, ¿no? Que sí, se cumplió el tiempo que se dijo en el sueño, pero también vemos cómo se cumple la promesa de Dios y el propósito de Dios en toda la familia de José. Así que muchísimas gracias, hermanos. Que este día el Señor los colme de sus bendiciones, de sus favores, que los respalde, que los ayude, que ustedes en medio de las tinieblas puedan brillar con la luz de Jesús, y que a donde vayamos las personas perciban la presencia de Dios en nosotros, hermanos. Que más lo que podamos hablar sea nuestro testimonio, cómo somos, lo que hacemos y cómo actuamos, lo que hable acerca de nosotros y lo que demuestre que Jesús vive en nosotros, hermanos. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga.